Bienvenidos oyentes a una nueva inmersión literaria, una inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la novela Jane Eyre de Charlotte Bronte. Ah, Jane Eyre, un clásico. Tenemos un montón de material, Sí. resúmenes, análisis de personajes, incluso algún video para intentar comprender qué hace que esta novela sea tan cautivadora y temporal. Es fascinante, ¿verdad? Cómo una novela escrita en la época victoriana sigue siendo tan relevante hoy en día. Los temas que trata, como la clase social, los roles de género, la búsqueda de la identidad, Total. siguen resonando con los lectores modernos. Empecemos pues con el viaje de Jane, ¿no? Desde su difícil infancia Sí. en Gateshead hasta su historia de amor con el señor Rochester en Thornfield. Uf, menuda historia, ¿eh? Y sobre todo su resiliencia. Sin duda. Desde el principio, Jane se enfrenta a la adversidad. Huérfana, maltratada por su tía, la Scrora. Clora, Redsea. Y luego las duras condiciones en la institución Lowood. Pero lo que realmente me impacta es su espíritu inquebrantable. Es verdad, es verdad. Recordemos momentos clave como cuando se enfrenta a su primo John, Ajá. que la acosa constantemente, o cuando forja esa amistad tan profunda con Helen Burns en Lowood. Una niña que le enseña el valor del perdón. Exacto. Estos momentos nos revelan la fuerza de su carácter. Y esa búsqueda incesante de autonomía es lo que, en mi opinión, la hace tan única, Sí. tan cautivadora. Desafía constantemente las limitaciones que se imponían a las mujeres Claro. en la sociedad victoriana. Su viaje es un testimonio de la fuerza del espíritu humano Es increíble. para superar la adversidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de personajes cautivadores, hablemos del señor Rochester. Ah, sí, los señor Rochester, melancólico. Con ese toque byroniano. Uf, No es el típico héroe romántico, ¿verdad? para nada. Se le describe como no guapo, sino Ah, más que hermoso para Jane. Es atractivo poco convencional. ya. Dice mucho sobre la complejidad de su carácter. Sin duda. Es un hombre atormentado por un pasado secreto, un pasado que ese pasado. amenaza su relación con Jane. Y aquí es donde la trama se complica, ¿no? Ese secreto, el matrimonio con Bertha Mason. Exacto. Un obstáculo enorme en su incipiente romance Y y plantea serios dilemas morales que nos Bien. hacen reflexionar sobre la época. es aquí donde la novela profundiza en esos temas atemporales que mencionábamos antes, ¿no? Sí. Razón frente a pasión, independencia frente a sumisión. Jane se debate entre su amor por Rochester Claro. y sus propios principios. Una lucha interna. Casi puedes sentir su lucha, ¿verdad? Totalmente. Es como cuando la gitana divina. Que en realidad es Rochester disfrazado. Ah, sí. Le dice, eres fría porque estás sola, estás enferma porque se te niegan los mejores sentimientos, eres tonta porque no acudes al que te espera. Uf, qué fuerte. Esa escena es crucial porque es una de las primeras veces que Jane escucha a alguien articular sus sentimientos más profundos. Claro. Y el hecho de que sea Rochester añade otra capa de complejidad a su dinámica. Desde luego. Las acciones de Rochester tienen consecuencias, Sí. incluso después de la muerte de Bertha y las heridas de Rochester. Sí. La decisión de Jane de volver con él va más allá del amor. Más allá. Su reencuentro en Ferndian marca un cambio significativo. Un cambio. Rochester ya no es la figura dominante. No. Ahora está humillado por la pérdida y el sufrimiento. Claro. Su historia de amor se convierte en una historia de iguales. Y esa declaración de Jane, ¿no? Prefiero amarte ahora que puedo serte útil que antes, cuando solo pensabas en mí como una mascota protegida. Es un testimonio de su crecimiento. Elige una relación basada en el respeto mutuo Respeto mutuo, sí. y la comprensión. Y fíjate, su unión final coincide con una sensación de equilibrio restaurado. Equilibrio. La riqueza material de Rochester disminuye, Sí, mientras que su espíritu se eleva. Esto permite una conexión más genuina con Jane. que ahora es financieramente independiente gracias a una herencia. Exacto. Exploremos ahora algunos de los temas principales que hacen que Jane Eyre siga siendo tan cautivadora. Empecemos por la clase social. La novela critica las rígidas jerarquías de la Inglaterra victoriana. Desde su infancia en Gateshead, donde constantemente se le recuerda su baja posición social, Sí. hasta su estancia en Thornfield, donde se enfrenta a los prejuicios de los invitados de Rochester, como Blanche Ingram. Eso, Blanche. Las experiencias de Jane exponen la cruda realidad de la desigualdad. ¿Y cómo se la menosprecia, no? Por ser una institutriz insignificante. Eso mismo. Muestra cómo el valor de una mujer se medía por su estatus social. Y su dependencia económica. Pero Jane se niega a ser definida por estas limitaciones. Lucha constantemente por su autonomía, su autosuficiencia. Algo notable para una mujer de aquella época. Y esto nos lleva a otro tema central. La lucha entre la independencia,
Ajá. y la sumisión. Jane camina por una cuerda floja, Una cuerda floja. equilibrando su deseo de amor y pertenencia Sí. con su necesidad de libertad. Anhela un amor que la reconozca como un igual. Como un igual Un amor que no le exija renunciar a sus valores. o a su sentido de sí misma. No es casualidad que solo acepte casarse con Rochester cuando es independiente económicamente. Cuando es independiente, Exacto. es como cuando dice, debo respetarme a mí misma, Esa frase. subrayando su negativa a ser una simple dependiente en una relación. Incluso en una basada en el amor apasionado. Su tiempo con St. John Rivers, ¿no? Ah, sí. Enfatiza aún más este tema. Su propuesta de matrimonio desprovista de pasión. Sin pasión. Centrada solo en su utilidad como esposa de misionero. Representa ese papel servil que Jane rechaza. Fíjate plano. Es un punto muy válido. En esos momentos de desafío, el verdadero carácter de Jane brilla. Brilla. No está dispuesta a sacrificar su autonomía. Ni por la seguridad, ni por la aceptación social. Es un mensaje poderoso Sobre todo en el contexto de la época. y es lo que la convierte en una figura inspiradora Sí. para lectores de todas las generaciones. Yo. Y ahora, profundicemos en el tema de la razón frente a la pasión. Ah, la eterna lucha. Este conflicto interno es fundamental en el viaje de Jane. Especialmente en su relación con Rochester. Jane es una mujer inteligente, Inteligente. con convicciones morales, pero también es profundamente apasionada. Apasionada. Su lucha por reconciliar estas dos facetas. Es lo que la hace tan humana, ¿no crees? ¿Recuerdas esa frase? No soy un pájaro y ninguna red me atrapa. Me encanta esa frase. Soy un ser humano libre, con una voluntad independiente. Encarna a la perfección su espíritu. Su espíritu. Y su compromiso de seguir su propio camino. La novela no rehuye la complejidad de la emoción humana. ¿Para nada? Vemos a Jane luchando con sus sentimientos. Sus sentimientos. Por Rochester intentando encontrar un equilibrio. Entre la razón y la pasión. Y esa batalla interna es lo que nos mantiene enganchados como lectores, Sí, estamos ahí con ella. sintiendo su alegría, su dolor, su incertidumbre. Es un recordatorio de que la vida no se trata de decisiones fáciles. No. Es en esas zonas grises, esas emociones confusas, donde descubrimos quiénes somos. Es verdad. Y Jane Eyre nos ofrece una hoja de ruta para ese viaje. Exacto. No nos olvidemos del tema de la espiritualidad y la moralidad. Ah, sí, importante. Jane Eyre explora esas grandes preguntas sobre el bien y el mal El bien y el mal, en el contexto de las creencias religiosas de Jane. desde la hipocresía que ve en Lord, Sí. bajo el yugo del señor Brocklehurst, Ese Brocklehurst. hasta la fe más compasiva de Helen Burns. O la señorita Temple. El viaje de Jane es de exploración espiritual. Y crecimiento. Incluso cuando se enfrenta a la tentación de una vida con Rochester a pesar de su matrimonio, Elige un camino alineado con sus principios. su moralidad. Esa decisión demuestra una fuerza interior enorme. La novela también critica el dogma religioso de la época. Cierto. A través de Jane, Bronte nos anima a cuestionar la fe ciega, A buscar una conexión más personal. más auténtica. Y hablando de desafiar las normas sociales, no podemos olvidar el tema del feminismo. Claro que no. Esta novela fue rompedora para su época. Rompedora. Presentaba a una protagonista fuerte, independiente. Que se atrevía a cuestionar el patriarcado. La determinación de Jane de ser ella misma De buscar la realización más allá de los roles tradicionales. era radical para la época. Y sigue inspirando a los lectores hoy. Sin duda. Jane insiste en ser la igual de Rochester. La igual. Intelectual y emocionalmente. Eso consolida aún más el mensaje feminista, Se niega a ser un objeto de su afecto. o una receptora pasiva de su riqueza. Su voz es clara. No te hablo ahora a través del medio de la costumbre, de las convencionalidades, ni siquiera de la carne mortal. Es mi espíritu el que se dirige a tu espíritu, como si ambos hubiéramos pasado por la tumba y estuviéramos a los pies de Dios, iguales como somos. Potente declaración, Destaca su negativa a ser definida por la sociedad. o a ser limitada por los roles de género, Un mensaje que resuena en aquellos que luchan por la igualdad. y desafían las estructuras de poder. Y lo fascinante es que Bronte logra esto sin sacrificar la complejidad de Jane. No es una heroína perfecta, Tiene dudas, ira, vulnerabilidad. pero es ese retrato polifacético lo que la hace tan convincente. Tan humana. Antes de concluir esta parte de nuestra inmersión, Sí. me gustaría destacar el uso magistral del simbolismo El simbolismo. y de las imágenes a lo largo de la novela. Añaden capas de significados y realzan el impacto de la historia. Un ejemplo claro
Es el motivo recurrente del fuego. Es fuego Lo vemos como una fuerza destructiva, que consume Thornfield Hall simbolizando los secretos de Rochester. y la rabia de Berta. Pero el fuego también es fuente de calor y luz, Claro, representando la pasión y la fuerza de Jane. exacto. Las imágenes de la naturaleza, También son importantes. los páramos salvajes, representan la libertad para Jane. Mientras que los espacios confinados de Gateshead simbolizan su encierro. Y ese castaño, partido por un rayo, Ah, sí. presagia los eventos que perturbarán la relación entre Jane y Rochester, Esos símbolos enriquecen la narración, invitando a los lectores a profundizar en los temas. a ir más allá de la superficie exactamente. y a conectar con las emociones de la historia. Es la magia de la gran literatura. Sin duda. No son solo una decoración, ¿verdad? Nos ayudan a conectar con esos temas, esa tensión entre las limitaciones sociales y la libertad. Esa lucha. La batalla entre la razón y la pasión. Es lo que hace que Jane Eyre no sea solo una reliquia del pasado. Exacto. La gran literatura trasciende el tiempo. 300. Sus dilemas morales, la búsqueda de la identidad, son experiencias universales. Totalmente. El valor de Jane, su lucha por elegir su propio camino, Sí. eso resuena profundamente en cualquier época. Y hablando de eso, de su impacto, Jane Eyre ha tenido innumerables adaptaciones. Películas, series, hasta musicales. ¿Por qué crees que sigue fascinando tanto? Es una mezcla, ¿no? La trama, los personajes Sí, y esos temas atemporales. Atemporales. Sigue generando debate sobre el género, la justicia social, la libertad, Es una historia que nos hace pensar. que nos desafía. Y Jane Eyre, como personaje, sigue siendo una inspiración. Definitivamente. tiene defectos, claro. Claro. Pero es fuerte, resiliente, Y triunfa. triunfa. Y lo hace por sus propios medios. Sido por casarse con un hombre rico. Exacto. Por su esfuerzo, su Un determinación. mensaje poderoso. Sobre todo hoy en día, ¿no? Sí, sí. Donde seguimos luchando por la igualdad. Y desafiando las normas. Y el romance, por supuesto, juega un papel importante. El romance. Es una historia de amor, Sí, sí. pero no es simple. No, no para nada. Es apasionada, tumultuosa. Con obstáculos, ambigüedades morales. La relación entre Jane y Rochester es de igual a igual. Igual. A pesar de sus diferencias sociales, Y de personalidad. y Jane elige el amor en sus propios términos. Esos términos. Rechaza la propuesta inicial de Rochester porque no quiere comprometer su integridad. Eso es importante. Desafía los tropos románticos tradicionales. ¿No es la damisela en apuros? No. Es una historia de dos individuos complejos que encuentran un amor auténtico. Y eso es eternamente relevante. Es como dice Jane. Me preocupo por mí misma. Cuanto más solitaria, cuanto más sin amigos, cuanto más desamparada esté, más me respetaré a mí misma. ¿Qué frase? Habla de amor propio, De autosuficiencia. un mensaje universal. Nuestra dignidad no depende de la validación externa. No. Viene de dentro. Hablemos de la relevancia de Jane Eyre hoy en día. La clase social, el género, la identidad. Siguen siendo temas relevantes. Seguimos lidiando con la desigualdad, los prejuicios. Las limitaciones impuestas a los individuos El viaje de Jane, su lucha. resuena en cualquiera que haya luchado por ser escuchado. Su valentía para desafiar las expectativas. Es un mensaje universal. Y el retrato de una mujer compleja, imperfecta, pero triunfante. Sigue inspirando. Sobre todo a las mujeres jóvenes. Que buscan referentes que desafíen los roles tradicionales. Y la búsqueda de la identidad, de la pertenencia. Son experiencias universales. Todos nos debatimos entre lo que queremos y lo que creemos que es correcto. Es verdad. Jane Eyre no nos da respuestas fáciles. Nos invita a pensar. A reflexionar. Y aunque la historia se sitúa en la Inglaterra victoriana, Sí. hay una universalidad en sus experiencias. Todos hemos sentido la injusticia. El deseo de un amor que nos acepte por lo que somos. Y en Jane encontramos un alma gemela. Un recordatorio de que no estamos solos. Es como encontrar una parte de nosotros mismos. Su voz nos recuerda que debemos abrazar nuestra individualidad Luchar por lo que creemos. y no perder la esperanza. La verdadera felicidad viene de dentro. De cultivar el amor propio. De abrazar nuestro verdadero yo. Un mensaje tan relevante hoy como en la época de Bronte. Hablemos de la escritura de Bronte. Era una maestra del lenguaje. Imágenes vívidas, observaciones de la naturaleza humana. Atmósfera palpable. Como la descripción de Lowood. Lowood se soltó las trenzas. Era hora de dormir. El edificio se convierte en un personaje. Opresivo. Sus descripciones de la naturaleza Los páramos. reflejan el anhelo de libertad de Jane. Y los diálogos. Esos diálogos llenos de ingenio Las conversaciones entre Jane y Rochester.
revelan tanto sobre ellos. Sobre su relación. Pues Bronte utiliza el discurso indirecto libre. Mezclando la voz del narrador con los pensamientos de los personajes. Nos permite experimentar la historia desde dentro. Nos sumergimos en el mundo interior de Jane. Y eso es lo que hace que Jane Eyre sea tan poderosa. Tan inolvidable. Es la maestría de Bronte. Entrelazando trama, personajes, temas. Para crear una novela que es a la vez entretenida y profunda. Que sigue cautivando a los lectores. Siglos después, Ahora hablemos de otros personajes importantes. más allá de Jane y Rochester. Que enriquecen la historia. Helen Burns, por ejemplo, La amiga de Jane en Lowood. representa un contraste con Jane. Es paciente, compasiva, espiritual. Enseña a Jane el valor del perdón. Es mucho mejor soportar pacientemente un dolor que nadie siente más que tú, que cometer una acción precipitada cuyas consecuencias malignas se extenderán a todos los que están relacionados contigo. Refleja la exploración de la moralidad. Y el crecimiento personal La influencia de Helen en Jane es profunda configura su fe, su capacidad de perdonar. y aunque su vida es corta, Su legado perdura en Jane. St. John Rivers, Otro personaje crucial. complejo, Controvertido. encarna la virtud y la frialdad. Un contraste con Rochester. Representa el deber, la abnegación. Un camino que atrae a Jane al principio, Pero su propuesta de matrimonio sin pasión. revela su falta de comprensión de Jane. No ve su necesidad de un amor verdadero. El rechazo de Jane a St. John, Muestra su autoconciencia. su negativa a conformarse, A veces hay que decir que no. incluso a buenas oportunidades. Para ser fiel a uno mismo. Y Bertha Mason, La esposa de Rochester. envuelta en misterio. Un personaje controvertido. Su representación ha generado debate Algunos la ven con un estereotipo. de la enfermedad mental. Y la rabia femenina Otros la ven como una víctima. de la opresión patriarcal. Nunca escuchamos su versión. Siempre la vemos a través de otros. Rochester la pinta como una loca. Una amenaza. Su presencia, aunque invisible, persigue la novela. Los secretos, las mentiras. Su destino plantea preguntas sobre el poder. Él trató a los diferentes. Hay múltiples perspectivas. Los marginados tienen sus propias historias. La representación de Bertha refleja la época victoriana. Las mujeres controladas por los hombres. La enfermedad mental estigmatizada. La familia Reed. Las Resra. Reed, los hijos. Representan la crueldad. La hipocresía. El maltrato a Jane Por ser huérfana. refleja los prejuicios de la época. La animosidad de la serra. Reed. Crean un ambiente tóxico para Jane. El contraste entre Jane y los niños Reed. Enfatiza el carácter moral. El impacto de la infancia. Y luego hay personajes compasivos. Basili, la criada. La Certa. Tempo, la directora. Ofrecen bondad, apoyo. Muestran el poder de la conexión humana. Actos de bondad que marcan la vida. Un rayo de esperanza. No estamos solos en nuestras luchas. Bronte crea un elenco diverso. Memorable. Cada personaje juega un papel en el viaje de Jane. Enriqueciendo la novela. El legado de Jane Eyre es innegable. Se sigue estudiando, analizando. En todo el mundo. Ha inspirado reinterpretaciones. Adaptaciones, homenajes. La historia de Jane sigue resonando. En lectores de todas las generaciones. Es una novela que habla al espíritu humano Al deseo de amor, pertenencia. y autodescubrimiento. En Jane encontramos una heroína para la eternidad. Un recordatorio de que podemos elegir nuestro camino. Crear nuestro propio destino. Y por eso seguimos volviendo a los clásicos, ¿no? Nos dan nuevas perspectivas, nos hacen pensar. Repasar todo este material sobre Jane Eyre me ha impresionado cómo su historia sigue resonando con nosotros hoy en día. Es increíble, ¿no? Como si hablara directamente a ti a través de los años. Sí, Sus luchas, sus triunfos son tan relevantes totalmente. para los desafíos que enfrentamos hoy. Encontrar tu lugar, descubrir quién eres, equilibrar deseos y lo que crees que es correcto. Exactamente. Y esa idea de la independencia frente a la sumisión, ¿no? Ahí está la clave. Jenny luchando constantemente por ser ella misma, por tomar sus propias decisiones, incluso cuando la sociedad dice que debe aceptar su destino. Claro, lo vemos con la Sarah Reed, con el señor Brocklehurst, incluso con Rochester al principio. Sí. Todos quieren controlarla, encasillarla, pero ella se niega Se niega rotundamente. a ser definida por ellos. Y eso es algo con lo que todos nos podemos identificar, ¿no? Ya. Esa presión de conformarse, de seguir las reglas. O en que vayan en contra de lo que sientes por dentro. Exacto. Y Jean nos muestra que está bien cuestionar esas expectativas, Y luchar por lo que crees. aunque signifique ir contracorriente. Como dice ella, no soy un pájaro y ninguna red me atrapa.
Soy un ser humano libre con una voluntad independiente. ¿Qué frase? Y la vive. La vive, sí. Y no se trata solo de rebelarse por rebelarse. No. Jane también piensa mucho en las decisiones que toma. Reflexiona sobre los dilemas morales. ¿Qué es ser una buena persona? ¿Qué haces cuando el amor y lo que es correcto entran en conflicto? No son preguntas fáciles. No. Y la novela no nos da respuestas simples. Para nada. Entonces hazte pensar. Su relación con Rochester, por ejemplo. Apasionada, intensa. Pero complicada por su secreto. Su matrimonio. Y vemos a Jane luchando con eso, intentando equilibrar sus sentimientos con su moral. Es lo que la hace tan humana, ¿no? Tan real, No es un cuento de hadas. ¿no? Es complejo. Te hace pensar en qué harías tú. Exacto. Y también es una historia sobre el amor propio, ¿no? Sobre el respeto a uno mismo. Esa frase, me preocupo por mí misma. Cuanto más solitaria, cuanto más sin amigos, cuanto más desamparada esté, más me respetaré a mí misma. Esa frase Es fundamental. es que lo dice todo. Mi valor no depende de nadie más, viene de mí. Exacto. Un mensaje tan importante hoy en día. Con tanta presión externa, con tantos mensajes sobre cómo debemos ser. Jane Eyre nos dice, no, yo me defino a mí misma. Y aunque la historia se desarrolla en la Inglaterra victoriana, Sí. los temas son universales. La búsqueda de la identidad, el enfrentarse a la adversidad, la lucha por ser escuchado. El viaje de Jane nos da una guía. Un recordatorio de que no estamos solos. Y no solo son los temas, es la forma en que Bronte escribe. Su lenguaje tan vívido, tan evocador. Te metes de lleno en el mundo de Jane. Sientes lo que ella siente. Como esa descripción de Lowood. Lowood se soltó las trenzas. Era hora de dormir. El edificio cobra vida. ¿Se vuelve opresivo? O las conversaciones entre Jane y Rochester llenas de ingenio y pasión. ¿Que nos revelan tanto sobre ellos? Sobre su relación, sobre la época. Al final, Jane Eyre me deja con una sensación de admiración por Jane, por su fuerza, su valentía, su compromiso con sus valores. Y espero que nuestros oyentes también. Es un recordatorio de que podemos elegir nuestro propio camino. Crear nuestro propio destino. Y si quieres sumergirte de verdad en la prosa de Bronte, Sí. te recomiendo que escuches el audiolibro de Jane Eyre. Gratis con Audible. Encontrarás el enlace abajo. Es una experiencia increíble. Escuchar la voz de Jane cobrar vida. Te atrapará. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Jane Eyre. Ha sido un placer. Esperamos que la hayas disfrutado. Un viaje fascinante. Y te dejamos con esta pregunta. ¿Cómo equilibrar la felicidad personal con la integridad moral y las expectativas sociales? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Jane Swan?